Pero el Señor me ha dado una palabra, amados, que quiero compartir con ustedes. Bueno, he estado extrañando estas semanas la iglesia, compartir con ustedes, porque por diferentes razones me he ausentado un par de domingos. Y el domingo pasado estuve en el encuentro de los pastores Diego y Dai de Lomas, pero allá en la cabaña. Estuve compartiendo con ellos una de las lecciones y ministraciones, y cuando escuchaba al pastor Diego en una de las ministraciones, el pastor Diego dice una palabra que me quedó resonando. El pastor Diego dice: sube, y siguió ministrando. Y esa palabra sube me quedó sonando. Y dije: ¿cómo que sube? ¿A dónde hay que subir? ¿A dónde hay que subir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es esto de que sube? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando subimos? ¿Qué pasa y a dónde hay que subir? Así que esa palabrita sube fue la que me llevó a ponerle a esta prédica sube, ¿sí? Y en esta mañana vengo a decirte: iglesia, sube. Sube a otro nivel espiritual, sube a otro nivel en tu vida, sube a otro escalón más, que Dios tiene cosas grandes en las alturas, en lugares altos. Y esto me llevó a inquirir y a buscar en la palabra de Dios. Y la primera palabra que se me vino a la mente con este sube está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que dice así la palabra del Señor. No sé si lo tenemos ahí. Dice así, después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que había escuchado, y que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Amén. Amén. El Señor le muestra esta visión a Juan, el apóstol Juan, y le dice, ¿sí? Primero dice que ve una puerta abierta. Y quiero decirte, hermano, hermana, que delante de ti hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta a la cual tienes que animarte a pasar. Hay una puerta que se ha abierto y es tiempo para que puedas pasar a través de ella. Amén. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Juan: sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Sube acá y te mostraré qué va a pasar. Y yo en esta mañana vengo a decirte, hermanos, subamos, subamos juntos, porque hay cosas que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere llevar a conocer más, a que podamos experimentar otros niveles de gloria, que podamos experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Pero para eso, hermanos, hay que subir. Si queremos ver milagros, si queremos ver señales, si queremos ver cosas grandes, si queremos ver multitudes, si queremos ver cosas que nunca hemos visto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, tenemos que subir. Subir a otro nivel. Subir, porque si nos quedamos donde estamos no vamos a ver nada. Necesitamos subir y alcanzar esos niveles que Dios tiene para nosotros. Por eso yo, como el Señor, en esta mañana vengo y te digo: sube y te mostraré lo que va a decir, lo que quiere hacer el Señor con tu vida, lo que nos quiere mostrar el Señor, lo que me quiere enseñar, lo que quiere hacer el Señor con tu vida, ¿sí? Porque es necesario que podamos alcanzar nuevos niveles. Amén. Lo alcanzado ya está. Lo alcanzado, lo que ya lograste, lo que ya alcanzaste, ya es objetivo cumplido. Hermanos, si ya has logrado algo, gloria a Dios por lo que has logrado. Pero si te quedaste ahí, te estancaste. Hay más de Dios. Siempre hay más de Dios. Así que si has alcanzado algo, es tiempo de decir: quiero más. Y te cuento, hermano, hermana, que hay más. Hay más de Dios, hay más cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Así que yo te vengo a decir: subí un peldaño más, subí un escalón más, subí una cumbre más, subí algo más, hay más. ¿Sí? Les cuento que, bueno, como saben, yo ando de cerro en cerro,
compartir y estar y tener una experiencia en la cordillera de los Andes, en Mendoza, de poder subir cerros allá. Y la verdad que uno ve las montañas y dice wow, ve los picos nevados y dice wow, y te hablan de eso y dice wow, o sea, yo estoy aquí y hay una montaña allá, o sea, se puede subir hasta más alto, sí se puede un poco más, no sé si el cuerpo me va a dar, pero sí se puede, y si me entreno y si me esfuerzo, es posible que sí lo logre. Y esto pasa lo mismo en la vida espiritual. Capaz que usted ha llegado a una meseta, está en un punto de descanso, pero hermano, ese es un punto de descanso, hay que subir, no te podés quedar ahí de por vida, porque hay más de parte de Dios para tu vida. Entonces tenés que esforzarte y meterle pata y subir un poco más, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Así que juntos vamos a subir en este tiempo. Y como el Señor me llevó a buscar más en la palabra, me llevó hasta el profeta Elías. El profeta Elías hace su aparición en la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Así que si usted me quiere buscar y acompañar en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. El profeta Elías hace su aparición en medio de uno de los reinados más terribles de Israel. Y para esto voy a hacer un poquito de historia bíblica, para que podamos entender el contexto y podamos comprender qué está pasando y en qué contexto aparece Elías. El pueblo de Israel, Dios lo llama, lo prepara como un pueblo, como una sola nación. Y el pueblo se quería parecer a un solo, a las otras naciones de la tierra. Entonces, por esa razón, el pueblo de Israel pide rey, ¿sí? Pide un rey, y ese rey, el primero que se levanta en la nación, es Saúl. Si usted busca en su Biblia y lee la historia, va a ver que el primer rey que Dios levanta es Saúl, ¿sí? Saúl hace un tiempo las cosas bien, pero luego se enorgullece y desobedece ciertas premisas que Dios le había dado, y esto hace que Saúl pierda su reinado y Dios lo destituye y pone un nuevo rey, un rey que, como dice la palabra, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y ese segundo rey escogido por Dios es David. El rey David comienza su ministerio, comienza su reinado en un tiempo de apogeo, en un tiempo de mucha gloria, ¿sí? Y Dios le promete a David que ese linaje, ese legado de la casa de David se iba a extender por mucho tiempo. Llega el final de los días de David, ¿sí? Y muere David, y sus hijos comienzan a disputarse el reinado, ahí nomás. Pero Dios escoge a Salomón como rey, y Salomón lo sucede en el reinado, y Salomón es el último rey donde hay un solo reino, porque aquí se produce algo que se llama como la división del reino. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón pidió sabiduría para gobernar, y Dios le dio sabiduría para gobernar, y pudo gobernar bien como rey, pero no gobernó bien su vida, e hizo alianzas, y hizo muchos, y una de las características del reinado de Salomón son los excesos en oro, excesos en mujeres, excesos en cosas. Salomón tenía 700 concubinas, no le alcanzaban los días del año para verse, ni siquiera con una. O sea, excesos. Todas las mujeres eran de diferentes religiones, tenían sus dioses paganos, y eso hizo que Salomón se fuese alejando más y más de Dios, y Dios le da un ultimátum y le dice: por cuanto te has alejado de Dios y de sus mandatos y has
apostatado de todas las cosas, el reino se va a dividir y voy a darle el reino a uno de tus enemigos. Y ahí es donde se produce el quiebre. Y dice, y por amor a tu padre y a la casa de tu padre David, un reino, una sola tribu va a quedar con vos. Y ahí es donde usted empieza a ver en la palabra de Dios, donde habla de el reino de David, el reino de Judá y el reino de Israel. Si usted lee en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, habla del rey de Judá, rey de Israel, rey de Judá, rey de Israel. ¿Es por qué? Porque el reino se dividió. Y ahí comienza una división. Y hay un reinado que tiene 11 tribus, que es Israel, y hay uno solo que tiene la tribu de Judá. ¿Sí? Y esa es la famosa división del reino. Y ahí comienzan a suceder diferentes reyes que hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando hacen lo bueno, el Señor lo festeja y dice, este hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero en su gran mayoría dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿En qué momento de la historia aparece Elías? Elías aparece con el rey más malo de todos, con el reinado de Acab o Ahab. ¿Sí? Así aparece en ese momento. ¿Por qué es el reinado más malo? Porque Acab, por hacer alianzas, se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel. ¿Ustedes conocen, escuchado ese nombre? Espíritu de Jezabel, le dicen algunos, algo así como, es fuerte, ¿sí? Un espíritu de seducción, un espíritu diabólico, ¿sí? Acá se casó el rey de Israel, se casa con la princesa Jezabel. Y esta mujer adoraba a Acera y a Baal. Y tenía sus profetas, sus ídolos, todo estaba, y así contamina a todo el pueblo. Imagínense, la reina. O sea, alianza con la reina que tiene sus dioses paganos, sus ídolos, y bueno, ya era un descontrol. En ese momento Dios levanta a un profeta, Elías. Elías, un hombre de Dios. Elías, un hombre apartado y separado por Dios para ese tiempo, para ese momento, donde reinaba todo el paganismo, donde la idolatría, donde se adoraba a estos dioses paganos, a Baal y a Acera, ¿sí? Donde era común el sacrificio de niños, donde era común el sacrificio para estos dioses. En ese momento Dios levanta a Elías, ¿sí? Y quiero que podamos leer juntos cuál es la aparición que hace Elías en Primera de Reyes capítulo 17. Y tiene mi Biblia el título de Elías predice la sequía, ¿sí? O sea, aparece Elías y lo primero que hace es decretar que va a haber sequía. O sea, no hay, si ustedes buscan, antes no se lo nombra Elías. Dice la palabra del Señor, Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Y los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Amén. Vemos acá que Elías es enviado de parte del Señor al rey Acab.
en cuya presencia estoy, ¿sí? Me dice que te diga que no va a llover, no va a caer rocío, no va a caer una gota de agua hasta que yo lo vuelva a decir. Y le dice eso, y el Señor se lo lleva y lo esconde a Elías por un tiempo. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Dios lo envía a Elías para que dé una profecía, proclame una palabra y esa palabra se cumple a rajatabla. No había agua, no había rocío, los ríos comienzan a secarse, comienza a haber sequía en la tierra. ¿Sí? Y obviamente eso produce mucho malestar y enojo en toda la gente. Elías era el más buscado, el más odiado y el más que la gente no quería saber nada, o si lo querían ver para matar, literal. Por eso Dios lo esconde durante un tiempo. ¿Sí? Pero lo primero que quiero yo que podamos ver, amados, es que para que Elías haya hecho lo que ha hecho, lo que hizo, es porque él estaba permanentemente en la presencia del Señor. Por eso, como profeta y como hijo de Dios, él dice, en cuya presencia estoy. Y yo quiero decirte en esta mañana, lo primero que tenemos que hacer es necesitamos vivir permanentemente en la presencia del Señor. Necesitamos vivir, estar permanentemente parados, cimentados en la presencia del Señor. Amén. Necesitamos esa presencia cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la facultad, cuando estoy en el trabajo. Debo decir, yo estoy en la presencia de Dios. Nada me mueve, nada me saca de esa presencia. La presencia de Dios habita en mí, vive en mí. Yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios y la presencia de Dios está en mí y se nota. Amén. Vivir en la presencia de Dios. Amén. Y eso no quiere decir que yo esté diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, todo el tiempo. Quiere decir que yo estoy conectada con el Padre. Soy una con el Padre. Soy uno con el Padre. Estoy conectado con el cielo. Hay una conexión directa porque estoy en su presencia. Elías no tenía miedo de nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo había mandado. Y él dice, en cuya presencia estoy. Ahí, ese Dios al que sirvo, me encanta su presentación que dice, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estoy en esa presencia de ese Dios grande, hermoso, temible, misericordioso, piadoso. En esa presencia me muevo y Dios respalda las palabras de Elías. Porque sucede tal cual Dios le había dicho. Amados, nos animamos a decir como Elías, vive el Señor, vive mi Rey, en cuya presencia estoy. En su presencia estoy todos los días de mi vida. Vivo conectado, conectada con el Padre. Soy uno, soy una con el Padre. Mi conexión es así, somos uña y mugre, como dicen algunos. Somos uno con el Señor, soy una con Él, me uní con el Señor, vivo en su presencia, estoy en su presencia y amo su presencia. Amén. Si usted todavía no ama la presencia del Señor, amado, necesita un tiempo de conexión con Dios. Vaya a su habitación, cierre su puerta y enciérrese para amar la presencia de Dios. Amén. Porque necesitamos tener esa conexión y poder decir, yo vivo en su presencia. Me enamoré de su presencia y estar. Y Él quiere que nosotros podamos estar permanentemente en su presencia, porque Él quiere habitar en nosotros. Y cuando la presencia de Dios habita en nosotros, suceden milagros. Inevitablemente vamos a ver milagros.
que nunca has hecho. Comencemos a orar por milagros. Imagínense una iglesia de más de 100 personas que se conectan con Dios, oran por milagros. Los milagros tienen que suceder. Cosas sobrenaturales tienen que pasar. Milagros van a acontecer, porque cuando una persona se conecta con Dios, las cosas suceden. Amén. Y Dios respalda su palabra. Así que necesitamos vivir conectados permanentemente en su presencia. Amén. Segundo, y vamos a irnos a irnos más al capítulo que sigue. Recién leímos algo del capítulo 17. Yo le animo a leer 17, 18, 19. Pero no lo vamos a leer todo, obviamente, vamos a leer algunas partes. Primera de Reyes 18, desde el 19 al 20. ¿Qué pasó? Pasa esta situación, les cuento el contexto. Elías dice que va a haber una sequía y el Señor responde y cosas sobrenaturales pasan. Vemos lo de los cuervos, tremendo, escúchenme. Dice que venía el delivery, cuervo ya. ¿Venían ahí? Ese me contó los chistecitos. Cuervo ya iban todos los días, a la mañana y a la tarde, y le llevaba pan y carne. ¿Quién como Elías? Todos los días el Señor, lo dice la Biblia y yo lo creo. Todos los días iban los cuervos a alimentar a Elías. Y le iban y le llegaba el pedido ya ahí en la casa, a una cuevita, ahí, y tenía para comer, y tenía el arroyito. Se seca el arroyito y Dios le dice, escúchame, Elías, no te preocupes, yo ya he dispuesto de una viuda de Sarepta que te va a alimentar. La viuda no estaba ni enterada. Pero el Señor le dice, yo ya he dispuesto de una mujer que te va a alimentar, una viuda. Y se presenta Elías delante de esta mujer, y esta mujer le dice, pero escúchame, si yo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, con esto lo cocino y nos dejamos morir. Es lo último que vamos a comer. Y acá nos dejamos morir. No te preocupes, le dice, pero prepárame para mí primero, porque el Señor me dijo que no va a escasear la harina de la tinaja ni el aceite de la tinaja hasta que vuelva a llover. Amén. Y Elías comió de un poquito de harina y un poquito de aceite por largos años. 3 años de milagros vio Elías. 3 años de milagros constantes, porque 3 años duró la sequía. ¿Estaba o no estaba conectado con Dios? Estaba conectadísimo con el Padre. Vivía permanentemente en su presencia. Su día a día era un día de milagro. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Eso es vivir en la presencia de Dios. Una vida de milagros. Y eso es lo que nos espera, hermanos. Eso es lo que nos espera, vivir días de milagros tras milagros, milagros tras milagros. Y como Elías estaba tan acostumbrado a los milagros, hizo que el pueblo experimentara milagros, milagros sobrenaturales. Como él ya había subido, como él ya había experimentado en las alturas cosas grandes, dice, yo necesito que el pueblo experimente cosas grandes. Y se presentó frente a Ahab y le dijo, porque el Señor se lo mandó, y le dijo, reuní al pueblo porque se va a terminar la sequía, pero necesito que los lleves a un lugar alto, al monte Carmelo, a un lugar alto, ahí se va a manifestar Dios. Y lo lleva a todo el pueblo y dice, y no solamente el pueblo, reunime a esos que dicen que adoran a Baal, a esos que adoran a Será, tráemelos también, esos 450 que alimenta a tu esposa, y tráemelos. Y los lleva al monte, a un lugar alto, para que vean la gloria de Dios. Los lleva para que vean quién es verdaderamente Dios. Y les dice, suban. ¿Sí? Necesitamos subir a otro nivel de búsqueda para ver cosas sobrenaturales. Necesitamos
Dice así la palabra del Señor. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúne en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que Jezabel alimenta. Acab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a titubear? A estar titubeando entre dos sentimientos. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí, que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos el toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta. Entonces ahí van y hacen todo lo que Elías le había propuesto, les había sugerido. Se van a ese lugar, 2 toros, un toro para los profetas de Baal y Aserá, otro toro para Elías. Y Elías les dice: bueno, si ustedes quieren, empiecen ustedes porque ustedes son más. Y empiecen ustedes con la invocación y hagan todo lo que tienen que hacer. Y si ustedes leen la Biblia, es muy interesante porque Elías se burla de ellos. Porque empiezan todos ellos a hacer todos rituales y les dice: griten más fuerte, tal vez su Dios está dormido. Hablen más fuerte, tal vez no los escucha, se fue a hacer otra cosa, ¿sí? Y se burla de ellos. Y empiezan estos a cortarse, a hacer como sacrificios ya de sangre. Dice que terminaban bañados en sangre, de tanto que le pedían a ese Dios Baal. Baal era conocido como el Dios de las lluvias. Elías había avergonzado al Dios de la lluvia, porque 3 años había habido sequía en la tierra y ese Dios no les había respondido. Y estuvieron ahí haciendo invocaciones, haciendo cosas y nada. Y comenzó Elías a reparar el altar. Elías comenzó a reparar lo que se había roto. Elías comenzó a poner las piedras nuevamente. Y dice que puso 12 piedras en señal de las 12 tribus de Israel. Y comenzó a levantar nuevamente el altar. Y Elías hace un montón de cosas que no les había dicho a ellos que hagan. Cuando hace toda la preparación, tira agua. Dice que el lugar estaba lleno de agua, mucha agua. ¿Sí? Entonces, el fuego no era amigo del agua. ¿Sí? Y Dios tenía que enviar fuego. Pero Elías puso cántaros de agua. Dice que salía, desbordaba el agua. ¿Sí? Y en eso se puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subimos a niveles más altos, vemos cosas sobrenaturales. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? Haz cosas que nunca has hecho. Busca más de Dios y sube a otros niveles. Elías no solamente él vio milagros, sino que subió, llevó al pueblo para que también pudieran experimentar y tener un encuentro con Dios, para que puedan estar en ese lugar alto y ver quién era verdaderamente Dios, el Dios que él continuamente veía milagros. Él estaba acostumbrado a ver milagros, pero Dios llevó al pueblo para que puedan ver
puede hacer y que puedan experimentar esa presencia, esa gloria y ese fuego. Porque ahí hubo fuego de lo alto que bajó, ¿sí? Y vemos acá, vamos a irnos al versículo 30 del mismo 18. Dice así: entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieron 2 medidas de grano. Preparó la leña y descasó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a tocar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra que hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado. Respóndeme, Señor, respóndeme. Tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña y las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Sison, y allí les cortó la cabeza. Amén. ¿Qué pasó acá? Milagro sobrenatural. Elías hizo una oración y le dijo: Señor, respóndeme. Vos me has mandado acá, vos me has pedido que haga esto. Señor, respóndeme. Y el fuego de Dios cayó, quemó todo, consumió todo, secó el agua, y el pueblo necesitaban ver una vez más un milagro. Necesitaban ver el poder sobrenatural de Dios. Y necesitaban subir a ese lugar donde Elías estaba acostumbrado a estar, en la presencia de Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando alguien te invite a subir a la presencia, ese alguien está siendo usado por Dios. Tomate de la mano y decís: sí voy. Cuando alguien te invita a una célula, cuando alguien te invita a un encuentro, cuando alguien te invita a un retiro, una reunión, te está invitando a subir. No te niegues. No te niegues a subir. No te niegues a estar en la presencia de Dios. No te niegues a subir a otro nivel. Porque Dios tiene grandes cosas para vos, para tu vida, para tu familia, y te invita, usa a hombres y a mujeres para que podamos subir. Lo usó Elías, te usa a vos, me usa a mí, nos usa a nosotros para ver cosas sobrenaturales. Los milagros van a acontecer, los milagros van a pasar, pero necesitamos volver a la base y edificar altar. Amados, es necesario que edifiquemos altar. Altar es relación, altar es comunión, altar es estar nuevamente en ese lugar donde las cosas sobrenaturales van a pasar, donde el fuego, la unción, la sobrenaturalidad de Dios va a suceder. Piedra sobre piedra, invocar el nombre del Señor para que las cosas pasen. En ese lugar, ahí, delante de la presencia de todos los que estaban en el pueblo, sucedieron milagros, hubo prodigios, hubo señales, hubo manifestaciones
fuego. Y esas cosas pasan cuando hay altar. Esas cosas pasan cuando hay unción. Esas cosas pasan cuando hay conexión. Esas cosas pasan cuando somos uno con el Padre. Por eso necesitamos subir. Necesitamos subir a otro nivel de búsqueda para ver las cosas sobrenaturales. La meseta se acabó. Se acabó el tiempo de descanso. Se acabó el tiempo para estar ahí en el lugar chato, en el lugar bajo. Es tiempo de subir a otro nivel. Cosas sobrenaturales. Ese Dios de Elías sigue siendo mi Dios. El Dios de Elías sigue siendo tu Dios. Y cosas sobrenaturales van a pasar. Me olvidé, otra cosa sobrenatural que le pasó a Elías. Resucitó a un niño. La viuda que le alimentaba se le muere el hijo. Y Dios le dice, Elías dice, Señor, ¿qué hacemos? Resucitó un hijo, resucitó un joven. Milagros van a pasar. Necesitamos nosotros conectarnos con ese Dios de milagros. Sí, necesitamos estar conectados con Dios. El fuego de Dios consume, ese fuego de Dios purifica, ese fuego de Dios es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y hay fuego de parte de Dios. En esta mañana vamos a orar para que ese fuego nos purifique, ese fuego nos impulse a más lugares, a otro nivel en la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Sigue la historia y Dios le había dicho a Elías que no iba a llover hasta que él pronuncie la palabra nuevamente. Pero uno ve un milagro tan grande como que cae fuego del cielo y suceden estas cosas y no sé, uno piensa que el milagro de la lluvia tenía que caer inmediatamente tenía que empezar a gotear, a chispear, no sé, a caer agua, porque el milagro se había sucedido, le había cortado la cabeza a todos los profetas que arruinaban las cosas de Dios, había hecho cosas grandes, pero el milagro no sucedió inmediatamente. El milagro se necesitó insistir y clamar para que el milagro de la lluvia sucediera. Elías tuvo que pedirle a Dios que envíe la lluvia. Dios le había dicho que iba a mandar lluvia, pero no envió la lluvia inmediatamente. ¿Sí? Leemos en Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Bueno, no vamos a leer, les voy a contar. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Elías le dice al rey Acab, anda, come, bebé, que ya viene la lluvia. Y él se fue al monte a orar. Y se arrodilló rostro en tierra. Y le dijo, Señor, envía la lluvia. Y le envió un criado y le dijo, subí más alto y fíjate para el mar, a ver si hay nubes. Va el criado, nada, despejado, cielo azul, no había nada. Vuelve, no hay nada. Vuelve a orar Elías. Y así, 7 veces. Durante 7 veces el criado volvió, nada, no hay nada. Y la última noticia que trae es, veo una pequeña nube del tamaño de una palma de la mano. Esa fue la única señal de que la lluvia ya venía. Veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y Elías dijo, ya viene la lluvia. ¿Sí? Había que insistir. El milagro, a pesar del fuego, a pesar de todo lo que habían visto, no se desató inmediatamente la tormenta. Elías tuvo que volver a ese lugar de intimidad, a ese lugar secreto, a ese lugar de conexión con Dios.
tierra clamar por el milagro. Amados, a veces nos va a tocar clamar e insistir por el milagro. No dejes de insistir. Si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha dicho algo, no dejes de clamar, no bajes los brazos. Dios le había dicho a Elías, va a llover, pero no sucedió inmediatamente. Elías tuvo que insistir, y tuvo que insistir, y tuvo que insistir, y el criado iba y volvía, y nada que pasaba. Hasta que sucedió, dice que después se puso todo gris, los nubarrones, y el agua cayó. ¿Sí? Necesitamos tener esa plena confianza en la palabra de Dios. Y si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Insiste en la presencia, insiste en la comunión con Dios, insiste en clamar en lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios, si te prometió algo, lo va a hacer. Pero necesitamos no desmayar e insistir, ¿sí? Dios quiere que nosotros podamos creerle, pero nunca, no siempre el milagro va a suceder inmediatamente. A veces se tarda, y el Señor nos dice esperar, y nosotros, en vez de esperar, nos alejamos, en vez de esperar, dejamos de insistir. Y Dios nos dice, esperar, insistir, clamar. Y a eso Dios me ha llamado en esta mañana, a que no dejemos de clamar e insistir, porque Dios no miente. Mi Dios no miente, mi Dios es un Dios de palabra, y si ha dicho algo, lo va a cumplir. Amén. Amados, y el último punto del cual voy a hablar es un apartado que Dios me llevó a hablar. Vemos cómo Dios cuidó, proveyó, y la vida de Elías fue de milagro en milagro. Sucedieron milagros, sucedieron prodigios, sucedieron cosas sobrenaturales. Pero después de haber visto de las dos últimas grandes victorias, la de la muerte de todos los profetas de Baal y de Aserá, luego de la gran victoria de ver la lluvia que cae y vuelve a la tierra después de 3 años, Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo porque Jezabel, la reina, dijo que lo iba a matar, que no iba a pasar un día hasta que lo iba a matar a Elías. Y Elías había visto muchos milagros y había visto la protección de Dios sobrenatural durante 3 años. ¿Por qué? Porque había sido el más buscado, el más odiado, el más detestado por todos, porque no había caído lluvia. Y se había presentado él solo delante de todo un pueblo que lo odiaba, se había presentado delante de 450 hombres que lo odiaban, y se paró ahí sin miedo, hizo grandes cosas, pero después escuchó la voz de una mujer y tuvo miedo. De esa mujer, representada por el mismo Satanás, y tuvo miedo y se fue al desierto. Del lugar alto se fue al desierto, de un lugar donde ya no sucedían tantos milagros. Sin embargo, Dios lo sigue respaldando. Ese miedo se apodera de él, y dice que al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo y se fue a Berseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado, se internó en el desierto, y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse, y exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.
La muerte, el miedo, el temor, la depresión se apodera de un hombre que acababa de ver milagros, que acababa de ganar victorias, que acababa de ver cosas sobrenaturales. Y Elías exclama: quítame la vida, Señor, ya no puedo más. ¿Sí? No solamente vino el desierto, sino que Elías se internó en una cueva. Pasado este momento, se aparece un ángel, lo alimenta, le da de comer, le da de beber, le dice: come, bebe, reponete, como que lo sostiene, y Elías camina durante 40 días, 40 noches y se interna en una cueva. Versículos del 8 al 13 del capítulo 19. Y dice: Elías comió y bebió, recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días por sus noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, y buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Le dice a Dios como si fuese que Dios no sabía nada. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Y Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Porque una cosa es que el Señor te lleve al desierto y a la cueva como lo hizo al inicio. Y el Señor le cuidó y le mandó los cuervos y lo alimentó y lo cuidó. Otra cosa es que te vayas solo al desierto y solo a la cueva. Otra cosa distinta es que te metas solito en la cueva con deseo de morirte, con deseo de terminar todo, con deseo de quedarte aquí y decir: ya está, Señor, mi amor por ti es grande, pero ya no doy más. Cuando el Señor te lleva al desierto y a la cueva, te aseguro que aún en el desierto Dios te va a sostener, te va a cuidar, te va a dar, y vas a ser la mejor temporada. Pero cuando el Señor te lleva al desierto y a la cueva, pero si te metes solito en el desierto y en la cueva, es tiempo de dolor, de sufrimiento, de quebranto. Solo te estás metiendo en un lugar y el Señor te pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si yo no te mandé? Ya viste milagros, ya viste señales, ya hiciste cosas, yo te quiero en otro lugar. ¿Qué haces aquí? Necesitamos entender que hay procesos en los cuales Dios nos va a llevar al desierto y a la cueva. Tal vez por situaciones de dolor, o tal vez por situaciones de pérdidas, tal vez por situaciones donde tengamos que experimentar desiertos, porque son procesos en los cuales Dios nos pone. Pero si Dios no te ha puesto ahí, salí de ese lugar, salí de ese lugar y buscar los lugares altos, buscar los lugares de conexión con Dios. Volver a encontrarte con el propósito. ¿Qué le pasó a Elías? Elías dijo: ya está, ya lo hice todo, ¿y ahora qué? Y el Señor se le presentó una
vez más y le habló y le dijo, quiero que hagas esto, esto, esto. Ungí a tu sucesor Eliseo. Hacé ungido a Jehú. Hacé tal cosa. ¿Por qué? Porque todavía te queda tiempo y cosas que hacer. Lo sacó de la cueva para que haga cosas. Encontrar propósito es la clave. Si te sentís que estás en la cueva o en el desierto, es tiempo de encontrar propósito para salir de esa cueva y salir de ese desierto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde me quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, aquí está mi vida, me rindo a ti. Señor, te necesito, no sé qué hacer. He estado en este desierto por mucho tiempo. Señor, guíame, mostrame, decime qué tengo que hacer. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que seguir? Necesitamos entender que la clave está en subir, 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 subir. Subir a otro nivel, subir en la presencia, en la comunión, subir en el encuentro con Dios, subir para ver milagros, para ver señales, para ver cosas sobrenaturales, para ver la manifestación de Dios en este país, en Argentina, en Tucumán, en la tierra, en mi vida, en mi familia. Yo necesito estar conectado con Dios y encontrar propósito. El propósito es mi impulso. El propósito es lo que me va a sacar del desierto, de la cueva, de los lugares donde Dios no nos ha llevado. Amados, la sobrenaturalidad de Dios es posible. Si Dios te ha prometido algo, insiste en tu milagro. Insiste en tu milagro, no dejes de clamar, no dejes de buscar. Y si estás en ese lugar de desierto, de cueva, y Dios no te llevó a ese lugar, es tiempo de salir. Y Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? Sal de tu cueva, sal de este lugar y encuentra propósito. Amén. Ponte de pie. Dios nos llamó para cosas grandes. No podemos dejar que el enemigo, que la voz del diablo nos susurre y se burle de nosotros y quiera sacar ventaja. Que la voz del enemigo venga a susurrarte que no podés, que no servís, que no vas a lograr cosas. Dios es más grande. Y Dios te puso por cabeza y no por cola. Dios te puso por cabeza y no por cola. Dios te puso para que puedas ocupar lugares. Lugares altos, lugares estratégicos, lugares de autoridad, lugares de testimonio, porque vas a ser testimonio en el lugar donde estés. Vas a ser testimonio, vas a ser testimonio, vas a ser testimonio, vas a ser luz, vas a ser sal, vas a resplandecer. Dios te trajo para hacer cosas grandes, pero es necesario que te conectes, que subas, que insistas y que si es necesario que salgas de los lugares donde Dios no te ha puesto. Shikanama keya namasoa. Shikanama masoa nyakeya namasia yashikeya ma. Shikanama masoa keya namasia shikanama masoa. Yanyakeya namasia yashikeya ma. Shikanama masoa. Shikanama keya namasia nyakeya namasoa. Shikanama masoa keya namasoa. Shikanama keya namasoa. Shikanama masoa. Señor, queremos tener esa conexión contigo y te necesitamos. Hoy reconozco que necesitamos
contigo. Te necesito. Quiero que mi vida, Señor, sea un constante de milagros. Milagros, milagros, milagros sobrenaturales. Porque sé que el mismo Dios de Elías es mi Dios. Y quiero vivir en esa sobrenaturalidad. Quiero experimentar las cosas sobrenaturales que tú puedas hacer en este tiempo y con mi vida. Te necesito. Necesito de tu presencia. Necesito, Señor, de tu palabra. Aún necesito de tu respuesta. Hoy insistimos, Señor. Insistimos en ese milagro. Insistimos en clamarte, Señor. Insistimos en pedirte, Señor. Haz ese milagro. Haz eso que has prometido hacer conmigo, con mi casa, con mi familia. Señor, creemos en ti, en tu poder sobrenatural. Y en el nombre de Jesús, te clamamos a ti, clamamos a ti, clamamos a ti, Señor. Queremos más. Vivo en su